mejor, que es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así, dice: aconteció el año siguiente, que el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y Sitilorán y Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa real, y vio desde el terrazo una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y dice el 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías ateo. Así le voy a pedir a mi pastora que sea ella que ponga esta palabra en las manos del Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Yo le puse como título a este mensaje, espero no tardarme mucho porque no hice mucho, tuve una semana bien ocupada y hoy tuve un día bien ocupado, me la pasé casi sentada oyendo el entrenamiento de HID, casi durmiéndome, pero bueno, estuve bien ocupada y andaba un poquito nerviosa porque decía: ay, Señor, es bien poquito, pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Y yo le puse: ocúpate en las cosas de Dios. Y me ponía a pensar en qué importante es ocuparse en las cosas de Dios. Y me recordaba, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba chiquito, cuando estaba preparando el mensaje, me acordaba cuando el Señor Jesús estaba chiquito, que se acuerdan que se les perdió en el templo y que estaban todos paniqueados, María y José, porque ay, ¿dónde está? Y para su sorpresa, ¿verdad? Pues el niño estaba hablando, ¿verdad?, con los maestros, y ahí lo tenían. ¿Y qué les dijo Jesús? Y era un niño. Le dijo: es que me conviene, dije, estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Entonces yo me puse a pensar, dije, ese es un gran ejemplo. Si Jesús, cuando era chiquito, un niño, quería estar ocupado en las cosas, cuanto más nosotros. Y aquí lo que vamos a ver, hermanos, es que David, a mí me gusta leer mucho de David. Me gusta, tengo personajes de la Biblia que me gusta saber de ellos, me gusta estudiar, y me gusta la manera en que la relación que tenían con Dios o su testimonio, y uno de ellos es el rey David. Y por lo que me gusta el rey David es porque el rey David siempre da algo así a que pues no estaba bien, ¿verdad? Otras palabras, la regaba cada rato, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él tenía un corazón conforme a Dios, o sea que él, sí, pues no era perfecto, como tampoco nosotros somos perfectos, pero él tenía ese amor a Dios, porque en muchos de los salmos, ¿verdad?, cuando él se inspira, cuando él se arrepiente, se puede sentir su sinceridad. O sea, te hace ver como eres ser humano, sí fallas, pero Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Y eso era lo que tenía, lo que me gusta del rey David, que el rey David siempre reconocía su pecado, nunca se hacía como: ay, no, yo soy el rey David, yo soy perfecto. No, nunca se hizo el orgulloso como Saúl, ¿verdad? Él no. Por eso Dios lo tenía bien en alto, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos, ¿verdad? Fue una de las tantas veces que pues el rey David pues la regó, ¿verdad? Como luego dice. ¿Y por qué pasó eso? Porque no estaba ocupado. Dice aquí, ¿verdad? En los primeros versículos dice que era el tiempo que se iban los reyes. Pero el rey David, pues no sé, ¿verdad?, no quiso ir, tendría flojera o no sé, pero él no quiso ir a la guerra. Él mandó a sus capitanes, él mandó a los que estaban a cargo y dijo: no, pues yo me voy a quedar aquí. Y eso nos pone a pensar, hermanos, en que a veces por no enfrentar una batalla nos podemos quedar como muy conformes.
y no nos ocupamos en las cosas en que realmente nos tenemos que ocupar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos descuidamos? Pueden pasar muchas cosas, como lo que le pasó aquí en lo que pasa esta historia del rey David. Y yo le decía al Señor, Señor, en un instante, por no estar ocupado en tus cosas o ocupada en tus cosas, puede venir una trampa del enemigo y caemos. Porque nuestra mente no está enfocada en lo de Dios, está enfocada en, ¿cómo le digo? Estamos de ociosos, pues. Acuérdense que también dice que la mente eso es taller de Satanás. O sea que tampoco no podemos estar. Miren, le voy a poner un ejemplo medio chistoso, pero es la verdad. Y usted como padre me va a dar la razón. Cuando usted tiene un niño chiquito, ¿cierto o no es cierto que a veces hacen travesuras y se meten en problemas? A veces meten la cabeza donde no deben y se quedan ahí atrancados, ay, ¿cómo le hizo para meter la cabeza aquí? Pues no sé, pero ahora la tenemos que sacar. Y a veces la meten entre las sillas, pero es ¿por qué? Porque no están ocupados, están inventando travesuras. Y a veces así pasa con nosotros en la vida real, como no tenemos nuestra mente, y acuérdense que no tenemos nuestra mente ocupada en lo que la debemos de tener, que es en las cosas de Dios. Estamos distraídos en otras cosas, o simplemente tenemos algo de pereza espiritual, porque en lugar de estar ocupados en lo espiritual, estamos haciendo más caso a la carne. ¿Y qué pasa? Nos pasa lo mismo que a los niños. Nos vamos y nos atoramos en algo y ya no hallamos cómo salir. Ya andamos, ¿cómo le voy a hacer? Mejor me hubiera ido a la iglesia, mejor me hubiera puesto a orar, mejor me hubiera quedado en mi casa. Y sí pasa, hermanos, no le estoy exagerando, no crean que le estoy echando que porque no viene a la iglesia ahí de vez en cuando, no, yo le estoy hablando de algo que es cierto. He conocido testimonios de personas que han tomado la decisión de dejar las cosas de Dios para aún después y se ocuparon la mente en algo que no deberían. Y el enemigo a veces no necesita que usted le abra toda la puerta, nada más con que le abran una rendijita que le dé lugar y él se mete, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó al rey David, ¿verdad? Él estaba muy cómodo, porque mire, estaba acostado. Ya era tarde, tal vez, no sé, estaba tomando el fresco, qué sé yo, pero estaba medio de ocioso, ¿verdad? No estaba haciendo lo que le correspondía como rey. Él tenía que haber ido, pero pues no quiso ir. Y dice que pues estaba su mente desocupada, no estaba ocupada en las cosas que tenían que estar ocupadas. ¿Y qué pasó? Andaba miruja. Imagínense, estaba en la terraza. Y allá estaba Betsabé bañándose. Y ya sabrá, pues estaba bañando. Dice la Biblia nada más que era una mujer muy hermosa. Y pues, ¿verdad? Ya David era un hombre, pues se le fueron los ojos para donde no debía. Y pues le atrajo el pecado. ¿Por dónde entró? Por los ojos. ¿Dónde lo imaginó? En la mente. ¿A dónde se vino el deseo? Al corazón. ¿Y todo fue por qué? Porque su mente no estaba ocupada en las cosas que tenía que estar ocupada. Y así nos pasa a veces a nosotros, por andar haciendo otras cosas que no debemos. A veces podemos ver algo que no deberíamos de ver, o podemos oír algo que no deberíamos de oír. Y como no tenemos la mente ahorita enfocada, en ese momento no la tienes enfocada en Cristo, en las cosas de Dios, va a la mente y luego va al corazón. Y va y pregunta, porque pues le ha de haber gustado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Y le ha de haber gustado al rey David. Y pues como era el rey él, pues se le subió el ego, pues yo soy el rey. A ver, vayan y pregunten quién es esa mujer tan hermosa que acabo yo de ver. Pues nada, van y preguntan, no, pues es que era mujer de
Urías, una mujer casada, ya no era una mujer soltera. Y pues vamos a seguir leyendo. Miren, hermanos, esta es una historia, le voy a decir así como esa que decía mujer casos de la vida real. Acompáñenme en esta historia. Dice ahí el 4, dice, y envió David, no lo leo, mirarme más acá. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pues pasó lo que tenía que pasar. Dice, y aconteció la mujer, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Pasó lo que tenía que pasar y esta mujer pues salió embarazada del rey, una mujer casada, la que no tenía que estar haciendo nada ahí con el rey. Su marido andaba en la guerra donde le tocaba, donde al rey también le tocaba estar. Pero bueno, sale embarazada, Betsabé. Dice en el número 6, dice, entonces David envió a decir a Joab, envía a Urías a Teo, y Joab envió a Urías a David. El 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Dice el 8, dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mire, aquí ya el rey, como ya sabía que pues le había metido la pata bien metidota, porque pues salió la mujer embarazada y pues ahora había que encubrir. ¿Cómo le hacía? ¿Y cómo le hacía? Porque era una mujer casada, ¿verdad? Y había que encubrir el pecado. Entonces, según el rey David, muy listo, él dijo, yo no, pues voy a mandar al marido. Y como era al mismo tiempo, dijo, pues así no van a sospechar, porque pues el hombre acaba de venir de la guerra y pues se va a ir allá con su esposa. Y pues no van a sospechar nada, queriendo encubrir el pecado. Pero dice que Urías no se fue para su casa. Él se quedó ahí ahí en la puerta, él se quedó dormido. Y el rey, yo creo que se ha de haber dormido a sus anchas, se ha de haber dicho, no, pues ya solucioné el problema, ya no va a haber chisme, ya no va a haber nada, ya voy a poder dormir tranquilo, ya lo que pasó. Pero acuérdense que cada pecado tiene su consecuencia. Cada pecado tiene su consecuencia y el rey, pues sabemos que la pagó muy caro, ¿verdad? Lo pagó muy caro. Dice ahí el 10, dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descansaste en tu casa? Como diciéndole, óyeme, pues vienes de la guerra. ¿Qué no tienes ganas de ver a tu mujer? ¿Tú no quieres ganas de acostar en tu cama, de estar en tu casa, que te hagan, no sé, ahí unos huevitos con chile, acá rancheros, tú sabes que tu esposa te cocina, te cansaste de estar en la guerra? Pero no era tanta la preocupación del rey David de que si Urías estaba descansando en su casa, que estaba cómodo. No, él lo que le apuraba era pues que tenía que, como dicen, tenía que tapar el sol con un dedo y pues no, ¿verdad? Dice el 11, dice, y Urías respondió a David, el arca en Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren, para que vea, Urías sí era un hombre de ley. Ahí el rey David estaba fallando, pero mire, este hombre era un hombre íntegro. En otras palabras, él dijo, pues ¿cómo voy a estar yo bien tranquilo? ¿Cómo voy a ir yo a estar bien cómodo? Mire, un buen líder se conoce. Este hombre era un buen líder, porque no quería que la demás gente estuviera todavía sufriendo, que estuviera todavía
su esposa a estar cómodo en su casa, pero ya imagino el rey David, a lo mejor le salía hasta un mito por la cabeza porque, ay, pues estoy tratando yo de hacer algo aquí para encubrir lo malo que hice por estar de ocioso, por no tener mi mente donde debería de tenerla, y no me está saliendo la jugada que quiero hacer. Y me puedo imaginar la cara del rey medio frustrado, medio como, ¿cómo le voy a hacer a este hombre que no entiende? Dice el 12. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún, hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. El número 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Pero ya no hallaba qué hacer el rey David, ya no hallaba qué hacer, no hallaba cómo despacharlo para su casa. Y como quiera este hombre ahí, dice que no, como quiera él no se fue, como quiera él seguía ahí. Dice el 14, venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué mal, ¿verdad? Qué mal, esta historia, ¿verdad? Como ahí lo hacen ver al rey David, así como el villano de la película. Pero mire que, fíjese cómo el enemigo no nada más trabajó en su mente para pecar, pero ahora estaba teniendo un problema para encubrir el pecado, y mire hasta dónde va a llegar con tal de encubrir su falta, al grado de que, pues, póngale que él no lo mató, no lo hirió, pero pues simplemente el hecho de él haber mandado esta carta y decir, mira, pues ¿sabes qué? Pues ya no hallaba cómo. Y yo decía, ¿cómo a veces el pecado nos arrastra a cosas tan bajas? ¿Y por qué? Porque estamos de ociosos espiritualmente, porque no tenemos nuestra mente en Cristo. La mente no está ocupada en las cosas de arriba, estamos más ocupadas en las cosas de aquí de abajo, las cosas de la carne. Por eso le damos cabida al enemigo. Y después, cuando caemos en el pecado, no vemos cómo encubrirlo. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Eso es lo que le estaba pasando, y lo hace ver como, ay, es malo. Porque en realidad, si usted se pone a leer esta historia, usted dijera, qué malo es el rey David, qué injusto fue el rey David, y mira, y eso que el rey David, y pues no, que el rey David tenía un corazón conforme a Dios, y ahí habla la Biblia de él. Sí, pero era también ser humano, y eso nos queda a nosotros como un ejemplo de no nada más que le pasó al rey David en aquel entonces, hoy en este tiempo nos sigue pasando. Nos descuidamos y podemos caer en un pecado del que vamos a tal vez batallar para salir, del que vamos a tener tal vez que tomar medidas muy extremas que nos van a hacer ver hasta mal. Y el enemigo pues se burla de nosotros porque pues nos está incitando primero a pecar y luego se está burlando. Imagínense la mente, yo me puedo imaginar cuando yo leo las historias y que yo estoy preparando las prédicas, yo me puedo imaginar a los protagonistas, como si voy a predicar de Pedro, me puedo imaginar a Pedro, pero me imaginaba al rey David y decía, ¿qué pensaba? ¿Cómo que estaría pasando por su cabeza? Que estaba tan desesperado que tuvo que mandar matar a este hombre. ¿Cómo ha de haber dicho, cómo va a quedar mi reputación? Yo soy el rey y no debería de haber tomado esta mujer, teniendo tantas mujeres. El rey David tenía, no nomás tenía una, tenía muchas, tenía sus concubinas, no, pero no, él quería esa. Y pues como era el rey, se le subió su ego. Pero pues las consecuencias de que ahora hasta tal vez iba a convertir casi en un asesino de un hombre inocente
que lo único que le demostraba era su lealtad. Porque si este hombre no hubiera sido leal desde el principio, que le hubiera dicho, pues vete para tu casa, se hubiera ido si no le importaba. Pero este era un hombre leal, y pues bueno, el rey David no se comportó de la manera más correcta, ¿verdad? Podemos ver, pero pues Dios estaba mirando todo, y pues no voy a leer todo el capítulo, ¿verdad? Todo, pero ustedes saben la historia, hermanos, ustedes saben qué le pasó. Nomás voy a leer porque acuérdense que tengo un límite, que ya los niños van a la escuela, dijo la pastora. Ok, vamos a leer en el 15. Dice, y escribió la carta diciendo, bueno, ya la leí. El 16, perdón. Dice, así fue que cuando Joab citó a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Miren, los hombres más valientes, o sea, los que iban al frente, los que no se acobardaban, decían, no, yo me voy acá, no, más valientes era Urías. Dice el 17, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías ateo. Wow. Pues se le hizo, ¿verdad? Se le hizo según supuestamente el plan al rey David, como él sabiamente, o él pensaba que tengo un plan maravilloso, ¿verdad? Para encubrir el pecado que hice. Pero delante de los ojos de Dios, pues Dios ya sabía, porque podemos hacer lo que querramos acá, y la pastora no se va a dar cuenta, el pastor no se va a dar cuenta, ni los hermanos se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Pero ¿para qué se está cuidando del pastor, la pastora y los hermanos? Pues si ni que ellos lo fueran a salvar. Del que se tiene que cuidar, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Y así David se estaba preocupando más por su reputación, se estaba preocupando más por lo que tal vez iban a decir. Y del que tenía que cuidarse, ya sabía todo. Dios ya sabía lo que había hecho. Desde el principio que el deseo entró en su corazón, que sus ojos vieron a esa mujer y se fue la imagen a su mente y la deseó en su corazón, desde ese momento Dios ya sabía lo que él estaba haciendo. Dice el 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. El 19, y mandó a los mensajeros diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. El 20, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que lo que suelen arrojar desde el muro? El 21 dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Joab? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo, una prueba del molino, y murió tal vez? Entonces os acercaréis tanto al muro. Entonces te dirás también, tu siervo Urías ateo ha muerto. Mire, en otras palabras le estaba diciendo, de repente se va a enojar el rey, pero te voy a decir cómo lo contentes. Nomás dile que se murió Urías y ya no te va a decir nada. O sea, el plan maestro que según él tenía de matar a este hombre para encubrir su pecado. Dice el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros del campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta que la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías ateo. Yo me imagino, no creo que el rey se haya sentido tan complacido, hermano, conociendo, ¿verdad? Conforme leemos cómo era el rey David, yo creo que dentro de su corazón sintió alguna tristeza, ¿verdad? Por Urías, porque sabía muy dentro de él que ese hombre no merecía morir, ¿verdad? Para encubrir su pecado. Yo creo que sí hubo
me atrevo a decir que hubo un cierto remordimiento o culpabilidad, ¿verdad?, de parte de David por haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Pero pues eso es lo que pasa cuando te descuidas, que a veces no nada más te afecta a ti, a veces afecta al que está a un lado tuyo, en este caso puede ser a nuestra familia. A veces si tú eres la cabeza de familia, como aquí era el rey, y en lugar de estar ocupado en lo que debes estar ocupado en lo espiritual, te descuidas y caes. Puede afectarle no nada más a ti, las decisiones que tú tomes o lo que hagas, puede afectarle también a tu familia. Y yo me atrevo a decir que tal vez David sí sintió algún remordimiento, algo, ¿verdad?, al escuchar, ¿verdad?, que aunque pudiéramos decir, ay, sintió un alivio porque pues ya la hizo, ¿verdad?, pues ya el marido de la mujer que estaba esperando un hijo de él, ¿verdad?, ya no está, ya podía decir, no, pues sabes qué, ahora me voy a casar con ella o lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que él ha de haber sentido algo. Y dice el 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque en contra de la ciudad que está que hasta que la rindan. Y tú aliéntate, oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerta, hizo duelo por su marido. Si quiera uno, pues a lo mejor sí le dolió, pero pues, ¿por qué no le dijo que no al rey, verdad? Pues dice que ella hizo duelo, como que le dolió, ¿verdad?, que su marido, pero pues a la vez también, ¿verdad?, pues por culpa de ella también, por decir que sí al rey, y al último después hasta su marido la llevó. Le digo que no nomás el pecado te atrae nomás a ti, también le afecta a tu familia. Aquí en este caso, ¿verdad?, fue al marido de ella. Dice, y pasó el luto y envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Ya ve? Aparentemente ya, se murió Urías. Bueno, pues ahora según el rey la iba a consolar, ¿verdad?, y se la trajo y ya todos, ¿verdad?, supuestamente iban a vivir, como dice el cuento de las hadas, happily ever after. Pero no fue así. Porque por causa del descuido de David, por estar de ocioso, pecó, se convirtió en un asesino y dice aquí lo último, que pues ante los ojos de Dios no fue agradable. A veces yo me pongo a pensar, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Tal vez sí se quedó con la mujer que le gustó, ¿verdad?, la mujer que miró y que pues le gustó. Pero ¿valdría la pena? Yo digo que al final no, hermanos. ¿Valdrá la pena descuidarnos? ¿Valdrá la pena estar de ociosos? Es bien importante estar ocupados en las cosas de Dios. Es bien importante tener esa comunicación con Dios. Entonces, en esta noche, hermanos, es todo lo que les voy a decir, hermanos. Yo no preparé mucho, fue algo corto. Pero en esta noche yo le quiero decir, hermano, que se ocupe de las cosas de Dios. Que haga como dijo Jesús cuando era niño, es que en las cosas de mi Padre tengo que estar ocupado. Y cuando hablo de estar ocupado no es nada más que vamos a estar aquí todo el tiempo en la iglesia. Usted puede estar en su casa y usted puede estar ocupado en las cosas de Dios. Usted puede estar en su trabajo y usted puede estar ocupado en las cosas de Dios. Puede estar escuchando un canto, puede estar escuchando, a veces tenemos tiempo, si tenemos tiempo para estar en el teléfono, podemos estar viendo un mensaje, podemos estar oyendo un canto. Cosas que nos nutran, cosas que nos ayuden a establecer una relación más sólida con el Señor. Que cuando venga la tentación, porque la tentación viene y nos viene todos los días, y a cada momento, y así seas hombre, y así seas mujer, y no necesariamente tiene que ser que vas a ver un hombre, que vas a ver una mujer, no, puede ser muchas cosas, puede ser más que eso. Pero que cuando venga la tentación, hermano, no nos encuentre ociosos espiritualmente, como el rey David, que estemos en lo que nos corresponde. Si nos corresponde ir a guerrear, que estar en la guerra,
lastimarte. Y te va a poner esa tentación enfrente, ¿y qué vas a hacer si estás de ocioso? Vas a oír tal vez algo que no tenías que oír, vas a ver algo que no tenías que ver. Y de cualquier cosita tan pequeña puedes hacer un problema tan grande que te vas a convertir en el villano de tu propia historia. Y no nada más te va a afectar a ti, pero también le va a afectar a tus hijos. Así es que ocupémonos, hermanos, en las cosas del Señor. Y pues es lo que el Señor me dio en esta noche para ustedes, y que el Señor los bendiga. Y sigamos adelante, hermanos, sigamos enfocados y ocupémonos de lo de arriba, y pues lo de la carne, ¿verdad?, para abajo, y lo de arriba tiene que ir más para arriba, hermanos. Señor los bendiga.